Dorita, amigas, amigos de los medios, pues ya no sé qué decirles, pero no quiero cantinflear. No, con toda la seriedad que implica el caso, quiero informarles que mi grupo parlamentario de Morena me pidió que me presentara a la sesión de hoy y de mañana. Como ustedes saben, solicité licencia la semana pasada, el oficio se ingresó, tengo el acuse, es un trámite que tiene que hacer la mesa en el momento que ellos lo consideren oportuno. Yo soy respetuoso del trabajo de la mesa, pero me han pedido mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario que me presentara el día de hoy para acompañarles en las votaciones que van a tener, votaciones históricas en materia de austeridad republicana y para aprobar la ley de ingresos. Y como la patria es primero, para mí la patria es primero, y si bien la aspiración legítima que tengo de encabezar la coordinación estatal de defensa de la 4T, que va a dar resultados el próximo 30, esa aspiración no se puede anteponer ante la aprobación de la ley de ingresos, que va a implicar dotar de recursos públicos al presidente de la República. Mi lealtad absoluta, plena, incondicional al señor presidente. Por eso es que me encuentro aquí y dejé mis actividades de proselitistas de cara a la elección que se va a llevar a cabo por encuestas y que tendrá resolutivo el día 30 de este mes. Así es que a eso se debe mi presencia, y por eso es que les informo que por esto me encuentro aquí en esta sesión y voy a participar en la votación. Así es que estoy a sus órdenes por cualquier pregunta que hubiera, desde luego. Sí, senador, tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia le pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Dorita. Senador, buenas tardes. Son 4 preguntas, básicamente muy breves. Por un lado, su opinión sobre cómo van las encuestas nacionales. En segundo lugar, si tendría algún comentario sobre lo que sucedió, la invitación y desinvitación para la ministra Norma Piña. En tercer lugar, si tuviera algún posicionamiento sobre lo que está sucediendo con el tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Y ya por último, si esto que sucedió con usted, con su solicitud de licencia, se replica también, por ejemplo, con otros senadores o senadoras que estén buscando para las candidaturas para sus entidades. Gracias. La cuarta no la entendí. Si lo que sucedió con usted se replica también con otros senadores y senadoras que estén buscando ir a la defensa de la Cuarta Transformación en sus entidades. Gracias, senador. Gracias, Fernando. Bueno, pues vamos muy bien en las encuestas, requete bien. Todas las encuestas nacionales y locales serias nos dan el primer lugar. Y este primer lugar no es de este año. Quiero decirles que diferentes empresas encuestadoras me han estado midiendo desde el 2018. Yo he venido midiéndome desde el 2017, debo decirles. Pero desde el 18, 19, tengo encuestas serias que me ubican en los primeros lugares, en el primer lugar, siempre, desde el 2018. Por eso gané la encuesta para ser candidato a senador de la República. Y por eso obtuvimos 1,5 millones de votos en la elección del 2018. Lo debo decir con respeto, obtuvimos 1,5 millones de votos y el entonces candidato a gobernador obtuvo 1,100,000 votos.
Eso marca una diferencia con respecto al posicionamiento. Lo digo con respeto, solo para referir que no es un resultado demoscópico de los últimos días o de los últimos meses. Tengo antecedentes demoscópicos del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, que en todos estoy en primer lugar. Entonces, es una constante porque yo me dedico a trabajar con los ciudadanos, camino horas y horas. Yo no voy a mítines, no hago mítines. Es muy sencillo ir a un mítin donde todo el mundo te aplaude y donde van las personas que simpatizan contigo. Respeto los mítines porque sí debe de haber reuniones masivas, yo diría que al inicio y al final de una contienda, pero durante todo el trayecto tú debes de ir al encuentro de los ciudadanos. Y como yo crecí en los tianguis, en los mercados de Acatzingo, de Huixcolotla, de Tepeaca, de Izúcar de Matamoros, mi tierra, yo estoy acostumbrado a caminar entre la población y ahí escuchas los sentimientos, las emociones, las sensaciones, las inconformidades. No hay red de protección. Ahí se te acerca cualquier ciudadano a decirte lo que siente, a quejarse del juez, a quejarse del MP, a quejarse del presidente municipal, a quejarse de quien se quiera quejar. Van, te encuentran y te dicen: oiga, senador, estoy molesto porque no me han dado mi acta de nacimiento. Oiga, estoy molesto porque me asaltaron. Estoy molesto porque me cobraron los de vía pública, me cobraron más. Pero eso a mí me sirve porque recibo los sentimientos de la población y puedo responder y puedo tener un criterio mucho más cercano a lo que la población siente. Por eso esa cercanía es la que me da desde el 2017 el primer lugar en todas las encuestas que hay y que se han hecho públicas. Por eso estoy tranquilo, no estoy confiado, estoy cierto de que los poblanos ya decidieron. Y Puebla es el cuarto padrón electoral. Si hubiera un Pareto electoral en los 32 estados, Puebla estaría en el cuarto lugar de ese Pareto electoral. Así es que la votación de Puebla es muy importante para lograr la meta de los 35 millones de simpatías que necesitamos para ayudarle a ganar a nuestra candidata, y lo vamos a hacer, vamos a apoyar a nuestra candidata. Yo he estado en el maratón de la transformación, caminando, porque nuestro propósito más importante, el único propósito, es apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum a que obtenga 2 millones de simpatías electorales en Puebla. Luego, lo de la invitación y desinvitación, la verdad me perdí, no tengo posibilidad de responder porque no sé qué pasó aquí entre los compañeros, yo los respeto y no sé qué pasó. Lo de los fideicomisos, voy a votar para que se eliminen los fideicomisos porque fui el promotor, desde que fui diputado federal, miembro de la Comisión de Hacienda. El que se extinga un fideicomiso no significa que se extinga una obligación, fíjense, o un derecho. El fideicomiso es una figura jurídica que administra recursos para una obligación, pero que no se hace de manera transparente. Entonces, si hay una obligación jurídica laboral, se tiene que cumplir, independientemente de que haya o no fideicomiso. Pero el fideicomiso es la fuente de saqueo más grande que ha habido en nuestro país. Les voy a poner ejemplos. En Puebla estamos pagando una obra que debió costar 600 millones de pesos, el Museo Barroco, y por un fideicomiso la estamos pagando en 10,000 millones de pesos. Fíjense nada más la corrupción de un fideicomiso. Otro ejemplo, las plataformas de Audi, que qué bueno que le ayudamos a Audi para que se invirtiera en Puebla esa
empresa automotriz. Pero las plataformas de Audi que pudieron haber costado 800 millones de pesos, las estamos pagando en 15,000 millones de pesos por un fideicomiso. Entonces, para mí, como poblano, hablar de fideicomiso es hablar de corrupción, de saqueo. Un fideicomiso se convierte en un instrumento de saqueo de la corrupción, de privilegios, de facturación apócrifa, de empresas fantasmas. Entonces, soy administrador público de profesión y puedo debatir con quien me digan con respecto a la tarea de la administración pública que puede cumplir derechos laborales sin crear fideicomisos. Se crean fideicomisos para no hacer transparente en el ejercicio del recurso. Para eso se crean los fideicomisos. Entonces, el derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial debe de estar intacto, pero no es necesario que haya un fideicomiso. Senador, ¿qué le dice a los trabajadores que están aquí afuera? Eso, que nosotros defendemos sus derechos laborales, pero lo que no podemos permitir es que haya un fideicomiso para que los ministros de la Corte se lleven 20 millones de pesos cada vez que termina su cargo. Que los derechos de los trabajadores son intocables. Defendemos la Ley Federal del Trabajo, absolutamente. Pero cuando un ente público es juez y parte, el fideicomiso público se convierte en una fuente de saqueo. Entonces, ¿podemos cumplir con los derechos laborales? Sí. ¿Debemos cumplir con los derechos laborales? Sí. Lo que no podemos permitir es el saqueo vía fideicomisos públicos. Ya les puse 2 ejemplos, les puedo poner otro más. El tren turístico entre Cholula y Puebla, que se debió de haber construido en 300 millones de pesos. Los poblanos pagamos 2,000 millones de pesos y no funciona. Fideicomiso público. Por eso, los fideicomisos públicos son... El fideicomiso público es una ostra administrativa donde nadie puede entrar a supervisar. El fideicomiso público es un ente creado para el saqueo. Y cuando hay gobiernos corruptos o poderes públicos que se amparan en la corrupción, escudan a los trabajadores, están escudando a los trabajadores en su acto de corrupción de fondo. No sé realmente, no sé porque yo solo puedo hablar por mí, Fernando. Yo solo puedo hablar por mí. Senador, si nos permite, tenemos más preguntas. Le pregunta ahora Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Gracias, Carlos. Senador, ¿cómo está? Buena tarde. Un tema de coyuntura. Hace aproximadamente 15 minutos el INDE finalmente aprueba el acuerdo por el cual se tiene lo que es el tema de paridad de género 5-4. Todo parece indicar que en el caso de Puebla es hombre el que tocaría para la gubernatura. Es que le han comentado, que le han dicho por ahí sus asesores que tiene por aquí al lado respecto a esta decisión que toma el INE hace unos instantes. Nosotros no tenemos ningún problema con el tema de la paridad. Incluso en una reunión que tuvimos en Morena, comentamos, si en los 9 estados de la República, en la encuesta hubiera 9 mujeres con un mayor nivel de competitividad, deberían de ir las 9 mujeres. No es un asunto de lucha contra la equidad de género, yo promuevo la equidad de género. Es un asunto de competitividad y de equidad, la que debe prevalecer. Así es que hay que esperar el resultado de las encuestas, el día 30. Después del resultado de las encuestas, tienen que hacer la valoración a dónde las mujeres son las más competitivas para que acomoden este concepto de paridad. Y ya. La segunda, ayer se hizo un diferendo muy fuerte
entre el senador Díaz Durán y lo que es el senador Cravioto respecto al tema de quién invitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte a dialogar. Nos mencionaba ayer el presidente Jucopo que no tenía una invitación oficial como tal, por lo cual no era conveniente que acudiera. Es su posición al respecto y si finalmente ese tema ya se platicó en la fracción de Morena, senador. No llegué tarde, la verdad, porque vine de Puebla y hay obras de mantenimiento. Entonces no vi qué discutieron. Sí me dijeron que hubo una discusión muy fuerte, pero no alcancé a escucharla. Cuando yo llegué ya se estaba tratando el tema de la ley de ingresos. Carlos, déjame preguntarles a los dos para no regarla, ¿no? No la vaya a regar. Estoy en el momento en el que todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Gracias. Sandra Aguilar, de Informativo AE. Senador, buenas tardes. Primeramente preguntarle si el documento que ingresa aquí precisamente al Senado solicitando su licencia ya ha sido aprobado o todavía está en espera. ¿Es un senador con licencia o no? ¿Cuál es su estatus en estos momentos, senador Alejandro Armenta? Lo presenté, como les consta a ustedes, lo tengo sellado. Yo respeto a la mesa. Mi presidenta Ana Lilia tiene el tiempo que ella considere para darle turno. Yo soy respetuoso, sé que lo van a turnar, pero también sé que la patria es primero. Y aunque me otorguen la licencia mañana o pasado, si mi grupo parlamentario, como lo hicieron la semana pasada, me escribieron, tenemos un chat, los compañeros del grupo parlamentario, y en el chat me dijeron: Armenta, queremos que nos acompañes en la votación del tema de los fideicomisos y del tema de la ley de ingresos. Contamos contigo. Les dije: sí, cuentan conmigo. Entonces yo podía estar haciendo campaña en Puebla para lograr la coordinación, y aquí estoy porque primero es el presupuesto y primero es cumplir con los recursos que necesita la patria y desde luego cumplir con mi grupo parlamentario. Por eso estoy aquí. Sí, la pregunta se la hago precisamente porque si todavía continúa aquí como integrante en el Senado de la República, como senador precisamente, y le va a tocar recibir tal vez o estar presente en esta reunión que probablemente en la cual arribe la ministra Norma Piña. En ese sentido, senador, ¿ya tiene usted alguna respuesta de aquel, pues no altercado, pero sí denuncia que se llegó a tener con respecto a su persona, de que si usted podía dormir tranquilo? ¿Hay alguna respuesta? ¿Qué sigue en caso de no haberlo, senador? Bueno, miren, yo tengo que ser muy respetuoso con la ministra, aunque ella no tuvo respeto conmigo. Para mí es una dama y es un poder. No tuvo respeto conmigo, me trató de intimidar. Sí hay un intento de amenaza, de presión, pero yo la tengo que respetar a ella. Está pendiente que se cumpla el derecho de petición y está pendiente que tener una respuesta, pero yo lo dejo en sus manos. Ella es la jurista, yo soy un simple mortal, un ciudadano que ejerció su derecho de petición. Entonces no traigo pleito, el agraviado soy yo. Y mi última pregunta es saber si Puebla quedará en manos de la familia, senador Alejandro Armenta. ¿Quedará en familia Puebla? Estoy en contra del nepotismo, toda mi vida. Nunca he practicado el nepotismo, nunca. Y se los digo con mucho cariño, con mucho respeto, porque tengo 34 años de vida pública, siempre en elecciones. Nunca he acudido a un familiar para que me imponga en un cargo público, nunca. Tengo calidad moral para decirlo. 9 de agosto de 1992, hace 31 años, presidente municipal por plebiscito, tenía 21 años, plebiscito. Diputado suplente por elección directa local, diputado federal, diputado local por elección directa en el 2021, diputado, en el 2001, diputado local, 2001. Luego, en el 2015, diputado federal por elección. Le gané al gobernador la elección, al gobernador Rafael Moreno Valle, un gobernador muy poderoso
panista en ese entonces. Y la tercera y la gran elección que para mí ha sido la más trascendente en mi vida fue haber acompañado al presidente Andrés Manuel. Él obtuvo, primero gané la encuesta, él obtuvo 1.800.000 votos, su servidor obtuvo 1.500.000 votos y el candidato a gobernador en ese entonces de mi partido obtuvo 1.100.000 votos. Entonces, los números reflejan el estatus de cada quien. Yo respeto a la familia, pero cualquier familiar que quiera hacer vida pública, pues que haga el trabajo que dice el presidente, que camine en las calles y que se gane la confianza de los ciudadanos, ¿no? Es lo más justo, es lo legítimo, es lo legal. Gracias, senador. Roberto José Pacheco, de Heraldo Radio Informativo Semanal. Roberto. ¿Qué tal, senador? ¿Qué tal, Oiga, Roberto? algunos cuestionamientos. El problema de los trabajadores en estos momentos del Poder Judicial Federal podría desbordarse y tener costos políticos para su partido en las elecciones del próximo año. Esa es una pregunta. El tema no es ese, el tema es acabar con el dispendio público de un poder público que vive en el ostracismo. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, absolutamente. No habrá daño a los derechos de los trabajadores porque son derechos adquiridos y porque prestaciones, seguro y todo el conjunto de elementos que tengan los trabajadores de cualquier poder público están salvaguardados en el artículo que la Constitución establece, ¿sí? Ahora, constitucionalmente están salvaguardados los derechos laborales, apartado A, apartado B de la Constitución, de los entes autónomos incluso. Ahora bien, los fideicomisos públicos son figuras de la administración pública. Si hacemos una abstracción, ¿para qué han servido los fideicomisos públicos? Han servido para hacer las obras más caras y para hacer que los pagos de servicios sean más caras. Les pongo el ejemplo. Te voy a poner el ejemplo del segundo fideicomiso de el Museo Barroco de Puebla. El primer fideicomiso que estamos pagando por más de 10,000 millones de pesos es por la construcción, pero estamos pagando un segundo fideicomiso de 1,000 millones de pesos por mantenimiento al Museo Barroco. Entonces, no es posible que se utilice un fideicomiso público para garantizar una pensión vitalicia a quien hizo negocio con un fideicomiso público. Quiero que distingan, por favor, entre un fideicomiso público y una función gubernamental. La administración pública es la responsable del Poder Ejecutivo. Los recursos que se le asignan a los poderes públicos tienen áreas de administración, pueden tener fondos, pueden tener cuentas. Soy administrador público, pueden tener fondos para que ahorren a tasas de interés correctas, recursos para que garanticen el pago de sus trabajadores. Lo que es incorrecto es utilizar un fideicomiso público que va a ser ocupado de manera obscura, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin fiscalización, donde el negocio lo hizo el que firmó el fideicomiso, el fiduciario y el fideicomitente. Así saquearon en Puebla más de 60,000 millones de pesos. Y así en nuestro país, entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Fox, saquearon más de 2 billones de pesos.
Tengo esa investigación porque fui secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados antes de ser presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Entonces, no confundir la función de la administración pública. En la administración pública hay entes centralizados y descentralizados. Hay organismos centralizados, secretarías, y descentralizados, Pemex, Comisión Federal. Hay fideicomisos públicos que podrían sustituir la función administrativa de un organismo público desconcentrado o descentralizado, que son dos entes distintos de la administración. Pero en esa maraña de conceptos administrativos quieren confundir a la población de lo que es un fideicomiso. La función para cumplir el derecho laboral de los trabajadores nada tiene que ver con los fideicomisos públicos. El ente llamado Poder Judicial tiene un órgano administrativo que debe de cumplir con las tareas que le competen para sus trabajadores, que no se escuden en la extinción de los fideicomisos públicos para no cumplir con un derecho laboral adquirido por ley. Oiga, senador, entonces, ¿a qué le atribuye usted la movilización que está fuera de los trabajadores? ¿Están confundidos? La manipulación. ¿Manipulación? O sea que la oposición está llevando agua a su molino. ¿Perdón? ¿La oposición está llevando agua a su molino y Morena son los malos de este tema? No, miren, la oposición es oposición, cumple con su función, pero el pueblo de México tiene el derecho de expresar su apoyo mayoritario al presidente de la República. Yo estoy dando una explicación con fundamento en la Constitución y con fundamento en la administración pública, en la ley orgánica de la administración pública y en la teoría básica de la administración pública. Es lo que estoy diciendo. Finalmente, senador, esto va a llegar a la Suprema Corte a final de cuentas y esto posiblemente lo vayan a desechar. O sea, no va a quedar en nada y va a quedar como la ley laboral. Como lo de Iberdrola, ¿no? O sea, va a quedar al final de cuentas. Esto es únicamente para la población, show mediático. No, más bien el ciudadano va a saber quién está del lado de la ley y quién viola la ley. Al contrario, el ciudadano va a saber quién respeta la Constitución y quién viola la Constitución. Después de todo esto, el ciudadano va a saber. Y entonces el ciudadano, cuando va a las urnas, va a poder decir, ¿estoy a favor de los que respetan la Constitución o estoy a favor de los que violan la Constitución? Carmen Arellano, de Ecos de México. Hola, senador, buenas tardes. Con mucho respeto le quiero hacer estas siguientes preguntas. La primera es, desde 1999 los fideicomisos existieron en la Suprema Corte de Justicia. Ahorita ya en el 5º año de gobierno de la Cuarta Transformación, hay mucha inquietud por estos fideicomisos, por quien está a cargo, que es la Norma Piña, que está al cargo de la Suprema Corte. Es de extrañarse por qué antes no se hizo esta investigación de la cual usted nos hace una excesiva información y demás, y hoy, a casi un año de terminar esta administración de la Cuarta T y dado los enfrentamientos que han tenido con Norma Piña, sale todo esto, la gente afuera, y entre su mismo grupo hay una división, porque el senador Rojas salió a decir que no todos son iguales y que ellos están con el evento que ahorita estamos viendo acá afuera. ¿Qué respuesta tiene a esto? Y sobre todo con este análisis tan minucioso que nos acaba de entregar. ¿Y por qué hasta ahora, después de 5 años, hay fideicomisos que hoy salen a la luz, que no están bien, que no son los derechos de los trabajadores? ¿Cuál es su respuesta, por favor? Gracias. Sí, Caro. Gracias.
Es normal que exista una oposición en ese sentido porque estamos ante un propósito, democratizar el poder judicial. Ese es el fondo. El fondo es que haya justicia para las y los mexicanos. Es lo que queremos. Democratizando al poder judicial se va a eliminar la corrupción y la concentración del poder que existe en ese poder público, omnipotente. Y probablemente estén en su derecho los ministros de defenderse, aunque moralmente no sea justo ni sea correcto y sea violando la Constitución. Tengo que ir a rectificar el quórum y regreso, porque si no nos van a reventar la sesión y ya ven cómo están las cosas. Aquí me quedo.